Ana, quisiera invitarlos para que nos ubiquemos en nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, verso 23. Nos ubiquemos ahí y juntos leamos Jeremías capítulo 9, verso 23. ¿Ya lo tienen? Y vamos juntos a ubicarnos ahí. Y vamos a leer ahí lo que dice Jeremías 9, verso 23. ¿Sí? Bien, dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es eso lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Bien, vamos a volverlo a leer. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional para que de pronto si encuentran algunas diferencias, pero es un lenguaje un poco más claro y más entendible. Así que dice así Jeremías 9:23. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Quiero pedirles que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude en esta mañana a que su palabra sea llegando a nuestro corazón y sea obrando en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí juntos, Señor, y podemos tener el grande privilegio, Dios, de escucharte a ti, Señor. Que como diría, Señor, tu misma palabra: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros, Dios? Hoy te queremos rogar, Señor, que nos abras el corazón y nos abras el entendimiento, Señor, y que nos permitas poder hoy, Señor, comprender y poder creer, Señor, en nuestro corazón a la verdad de tu palabra, Señor, para que así nuestra vida cada día sea encaminada y sea guiada y sea dirigida, Señor, hacia tus propósitos eternos, buenos, grandes y agradables para nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en este día a conocer a Jesús y a conocer su verdad para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Bueno, los versículos que acabamos de leer como que nos ponen en el sitio donde debemos estar. Sí, y el versículo dice: mire, si alguno quiere alegrarse, si alguno quiere gloriarse y alguno quiere alabarse, que no lo haga porque es muy sabio, que no lo haga porque es muy poderoso, o que no lo haga porque es muy rico, sino que el Señor dice: mire, la razón
para nosotros alegrarnos, para nosotros gozarnos y para nosotros gloriarnos, debe ser conocer al Señor y debe ser comprender sus planes y su voluntad para nuestras vidas. Muchos de nosotros podemos llegar a pensar o aún a decir, bueno, yo conozco del Señor hace muchos años, ¿cierto? Normalmente cuando a uno le preguntan, bueno, usted es un cristiano o de cuánto hace que usted conoció al Señor, entonces todos respondemos, sí, yo conozco del Señor hace muchos años, conocí al Señor en tal año, en tal lugar, ¿cierto? Y por esa razón podemos llegar a pensar que como ya conocimos de Dios, que como ya conocimos al Señor, que ya no necesitamos conocer más de Él, o que ya hemos conocido o que ya hemos comprendido todo acerca de Él, ¿cierto? Pensamos también que de pronto, como ya hemos hecho muchos estudios bíblicos y hemos estudiado doctrinas y enseñanzas acerca de Dios, que ya conocemos lo suficiente acerca del Señor, o aún más, podemos llegar a pensar que como hemos servido al Señor, pues conocemos totalmente a Dios. Sin embargo, la Biblia nos deja ver algo muy interesante. En Juan 14, versos 5 al verso 9, hay un momento en los últimos días del Señor Jesús sobre la tierra, y pasa lo siguiente. Juan 14, versículo 5 al versículo 9. Y es sorprendente mirar lo que sucede allí. Dice así el versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El Señor le hace una pregunta bastante interesante a Felipe. Tanto tiempo que has estado conmigo, o que el Señor ha estado con ellos. ¿Y qué le dice el Señor a Felipe? Y no me has conocido. Y uno diría, bueno, ¿quién fue Felipe? Pues Felipe fue uno de los 12 que estuvo con el Señor Jesús, que caminó con el Señor Jesús, que escuchó las enseñanzas del Señor Jesús, que vio muchos de los milagros que el Señor Jesús había hecho. Y sin embargo, ¿qué es lo que le dice el Señor al final, en los últimos días antes de partir a Felipe? Tanto tiempo con vosotros, ¿y qué? ¿Y no me habéis conocido o no me has conocido? Uno diría, bueno, qué mal de Felipe eso, ¿cierto? O entonces, ¿en qué estaba Felipe? ¿O en qué andaba Felipe? ¿Cierto? Pero si no nos fijamos solo en Felipe, sino que nos fijamos un poco en nuestras vidas, ¿cuánto puede llegar a pasar esto mismo en nosotros? Podemos llevar años asistiendo a una iglesia, podemos llevar años aún sirviéndole a Dios, podemos llevar años aún de conocer la palabra de Dios y conocer cosas de Dios, y sin embargo, cuán probable y cuán real es que no hemos llegado realmente a conocer
al Señor Jesucristo. Sí, y por esa razón, en esta mañana quisiera que el tema de hoy se enfoque en dos cosas, en dar respuesta a dos preguntas. ¿Por qué es importante el conocimiento de Dios? Y la otra, ¿por qué no hay conocimiento de Dios muchas veces en nuestras vidas? Esas dos preguntas, ¿por qué es tan importante el conocimiento de Dios? ¿Por qué es importante el conocimiento acerca de Él? Pero también otra pregunta, ¿por qué no hay conocimiento real y verdadero de Dios en nuestras vidas? Así que vamos a responder la primera de esas dos preguntas. ¿Por qué es tan importante el conocimiento de Dios? Y aquí quiero volver a enfatizar algo. Podemos llegar a tener experiencias con Dios, pero eso no implica que ya le conozcamos. Podemos haber recibido milagros de Dios, pero eso no significa que lo conozcamos. Podemos tener información acerca de Dios, muchos estudios acerca de Dios, pero eso no significa que le conozcamos. Inclusive podemos aún haber llegado a nacer de nuevo, pero eso no significa que ya conozcamos completamente a Dios. Y eso nos debe de llevar a encontrar entonces ¿qué es realmente el conocimiento de Dios? Porque muchos, si a nosotros nos preguntaran, bueno, ¿usted cree en Dios? Pues yo creo que todos diríamos, sí, claro, por supuesto, ¿cómo no creer en Dios? Pero la pregunta es más allá. ¿Conocemos realmente a Dios? Si nos preguntaran quién es Dios, ¿qué podríamos decir? Diríamos quizás algunas cosas vagas acerca de Él, pero en realidad no podríamos decir algo completo, profundo acerca de quién es Dios. Pero sobre todo, no se vería o no se ve expresado o reflejado en nuestra vida un conocimiento acerca de quién es Dios. Así que vamos a mirar la primera razón por la cual es importante el conocimiento de Dios para cada uno de nosotros. La primera razón es porque solo en Dios encontramos el verdadero propósito y razón por la que fuimos creados. No hay otra forma de saber el para qué estamos en esta tierra, el para qué fuimos creados, sino solamente cuando vamos a aquel que nos diseñó, a aquel que nos creó. Hoy en día vemos, y creo que no solo vemos a nuestro alrededor, sino que también a muchos de nosotros quizás nos pasa que no tenemos claridad acerca de qué debemos hacer en la vida. Andamos en la vida quizás de un lado para el otro, ¿cierto? Vemos personas que van de un lado para el otro, tienen confusión, no tienen claridad de para qué están en esta vida, para qué fueron hechos, para qué fueron creados, ¿cierto? Y algunos en medio de ese dilema, en medio de esa confusión, llegan a la conclusión de que entonces su vida no tiene sentido, y muchas personas hasta llegan a quitarse la vida porque no encuentran el propósito, no encuentran el sentido, no encuentran la razón para vivir. ¿Y por qué razón no se encuentra ese sentido? No se encuentra esa razón porque no la estamos buscando en aquel que nos creó, en aquel que nos diseñó. Es decir, necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque solo en Él encontraremos la razón para la cual fuimos creados y para la cual estamos aquí en esta tierra y para la cual vivimos y debemos vivir. Y sin duda alguna, cuando uno encuentra esa razón, cuando uno encuentra ese propósito, ¿qué va a pasar? La vida va a empezar a tener más sentido, la vida va a empezar a tener más valor para cada uno de nosotros, más significado para nuestras vidas.
Ahora, la segunda razón por la cual necesitamos conocer a Dios es porque el conocimiento de Dios nos guía y nos conduce a lo que es verdadero, a lo que es correcto, y nos guarda de vivir en el error. Cuando nosotros estamos en una búsqueda del conocimiento de Dios, vamos a poder ir comprendiendo cada día lo correcto, lo bueno. Vamos a ir comprendiendo cada día la forma y el estilo de vida y lo correcto de la vida. Pero cuando nosotros nos alejamos del conocimiento de Dios, de la búsqueda de Dios, ¿saben ustedes qué empieza a suceder? Empezamos a fabricarnos un estilo de vida a nuestra manera y empezamos a fabricarnos un Dios a nuestra manera. Un Dios que sea como nosotros somos. Un Dios que se acomode a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros propios planes, a nuestra propia voluntad. Empezamos a fabricar ídolos. ¿Cuál es la razón por la cual fabricamos ídolos? Porque no hay un conocimiento del Dios verdadero, del Dios real. Y es aquí donde el conocer a Dios nos guarda y nos libra del error, nos libra del engaño. Pero hay una última razón, y quizás de todas la más importante de ellas, y es que el conocimiento de Dios nos cambia la vida. El conocimiento de Dios nos cambia la vida. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que el tipo o estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos va de acuerdo al conocimiento de Dios que hay en cada uno de nosotros. Voy a volverlo a repetir para que ustedes lo puedan entender. El tipo y estilo y forma en que nosotros vivimos va de acuerdo o va en la medida del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Qué significa eso? Si conocemos sobre la santidad de Dios, el pecado no será una constante en nuestras vidas. No quiere decir que no cometamos errores, pero quien conoce acerca de la santidad de Dios no permanecerá en una vida de pecado. Si conocemos sobre la soberanía y la fidelidad de Dios, la angustia, el miedo y la preocupación no serán una constante en nuestras vidas, porque conocemos de la soberanía y de la fidelidad de Dios. Si conocemos sobre el perdón de Dios, el odio y la amargura no serán una constante en nuestras vidas. Si conocemos sobre la justicia de Dios, la injusticia no será una constante en nosotros. El grado de conocimiento que cada uno de nosotros tengamos acerca de Dios va a producir un cambio y va a producir una transformación en nuestras vidas. Pero asimismo, como el conocimiento de Dios cambia y transforma, el no conocer a Dios nos lleva a mantener en una vida sin cambios, sin transformación. Si la raíz o la causa de nuestros problemas está relacionada con la falta de conocimiento de Dios, y la solución a ellos también está relacionada con el conocimiento de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús en alguna oportunidad? Conocerán la verdad, y la verdad traerá ¿qué? Libertad a nuestras vidas. ¿Quién es esa verdad? ¿Quién se manifestó? ¿Quién se expresó como esa verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Así que en la medida que nosotros tenemos conocimiento acerca de Dios, acerca de quién es Él, en esa medida nuestras vidas van a cambiar. Por eso, aunque nosotros vengamos a una iglesia, aunque nosotros tengamos una Biblia, aunque nosotros profesemos una religión,
si en nosotros no hay realmente un contacto con la presencia y con la verdad y con la vida de Dios, no va a pasar absolutamente nada en nosotros. Ahora vamos a mirar la segunda pregunta: ¿por qué no hay conocimiento de Dios en nosotros? ¿Por qué no hay conocimiento del Señor en medio de la humanidad? Y podríamos preguntarnos: ¿acaso Dios se oculta? ¿Acaso Dios se esconde? ¿Acaso Dios no quiere que nosotros lo conozcamos? Sin duda alguna, no es esa la respuesta. La respuesta no es porque Dios no se dé a conocer, pues desde el principio Dios se ha dado a conocer por medio de todo lo creado. Dice Romanos capítulo 1 que el Señor se ha revelado y se ha dado a conocer a través de todo lo creado. Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado a nosotros los seres humanos. Entonces, ¿por qué no hay conocimiento de Dios? Sí, como en alguna oportunidad le preguntaban a alguien: bueno, muéstrame a tu Dios, ¿dónde está? Para que yo crea en Él, ¿cierto? Y entonces la respuesta del hombre es: ¿cómo es posible que un ciego pueda apreciar y pueda ver la gran luz y la belleza del sol? ¿Cierto? Es imposible que alguien pueda ver y que alguien pueda conocer al Señor cuando está ciego. Y eso es lo que sucede en nosotros los seres humanos. No hay conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Por causa de algo que la Biblia nos llama ceguera espiritual. Y por esa razón Pablo una y otra vez ora, como lo vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 9 y versículo 10. Ora y pide ¿qué? ¿Qué era lo que pedía Pablo? Que nuestro entendimiento fuera ¿qué? Fuera alumbrado y fuera abierto. ¿Para qué? Para que pudiéramos conocer a Dios. Así que hay una razón por la cual no hay conocimiento de Dios, y esa razón es la ceguera que hay en cada uno de nosotros. Y ahora podríamos hacernos otra pregunta: ¿qué es lo que trae o qué es lo que produce esa ceguera en nuestras vidas? ¿Qué es? El Señor en las bienaventuranzas, en una de ellas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué van a experimentar estas personas de limpio corazón? Van a ver a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay conocimiento de Dios en nuestras vidas, es por una razón: por la ceguera espiritual que viene sobre nosotros y que viene a causa del pecado en nuestras vidas. Y no hablamos solo del pecado en los que no son creyentes, porque como cristianos, aún siendo cristianos, todavía somos corruptibles y todavía el pecado puede llegar a influenciar y puede llegar a actuar en nosotros. Y cuando nosotros damos lugar al pecado en nuestra vida como cristianos, sin duda alguna se va a empezar a crear una ceguera espiritual en nosotros que nos va a impedir y que no nos va a permitir contemplar las cosas y apreciar las cosas de Dios y su voluntad de la manera correcta en que Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Saben? El instrumento a través del cual nosotros vemos a Dios es el instrumento de nuestra propia vida. Y la percepción que cada uno tengamos de Dios irá de acuerdo al estado y a la condición de cada una de nuestras vidas. Si nuestra vida no está limpia, si nuestra vida no está bien, nuestra percepción acerca de Dios también va a ser defectuosa, también va a ser mala. Por esa razón el Señor dice: mire, para que ustedes puedan ver a Dios, para que ustedes puedan conocer a Dios,
para que en ustedes haya conocimiento de Dios, primero tiene que pasar algo en sus vidas, y es que sus vidas, sus corazones, tienen que ser ¿qué? Limpiados. ¿Para qué? Para que a través de esa limpieza, la ceguera que provoca y que produce el pecado en nuestras vidas sea quitada, nuestros ojos sean abiertos y podamos conocer la grandeza de nuestro Dios, podamos conocer su voluntad, podamos conocer sus propósitos para con nuestras vidas. Así que, ¿por qué no hay conocimiento de Dios? Por causa de la ceguera espiritual en nuestras vidas, que es provocada por el pecado, por la influencia y la presencia del pecado. En segundo lugar, la segunda razón por la cual no hay conocimiento de Dios en nosotros, es porque al acercarnos a Dios, no hay un deseo por conocerlo, sino que hay un deseo por pedirle cosas y por pedirle que nos ayude en nuestros problemas, por pedirle que nos ayude en nuestras dificultades. Y claro, lo podemos hacer. Por supuesto que Dios quiere y Dios desea que le pidamos ayuda, que le pidamos cosas, porque Él quiere darnos y porque Él quiere hacer. Pero eso no es lo más importante, que Dios desea que nosotros busquemos de Él o le pidamos a Él. ¿Saben qué es lo más importante que Dios desea que nosotros le pidamos y que nosotros busquemos? Conocerlo a Él y conocer cuál es su voluntad para con cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que a Él no le agrada? Y por esa razón, cuando nosotros nos acercamos a Dios, yo quisiera que cada uno reflexionáramos sobre eso. ¿Qué es lo que más ocupa el listado de nuestras oraciones? Le pedimos al Señor, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, ayúdame en esto, Señor, dame esto, Señor, esto, aquello. Sí, pero en nuestras listas de petición, en nuestros listados de petición al Señor, no está el propósito y el deseo de conocerlo, ¿cierto? Es como si alguien viniera a nosotros solo por interés de lo que le podamos dar o en lo que le podamos ayudar. Y cuando viene y recibe lo que necesita, ¿qué pasa? Se va y nunca vuelve y ni siquiera da las gracias, ¿cierto? El bien más grande o la bendición más grande que Dios quiere darnos no es algo, no se trata de algo, no se trata de un milagro. La bendición más grande que Dios quiere darnos se trata de Él mismo. Él se dio a sí mismo para nosotros, y el bien más grande y el bien más preciado y la bendición más grande que podemos llegar a recibir, que podemos llegar a tener en la vida, no se trata de algo, se trata de alguien, se trata de la persona de Jesús, se trata de Él. Y por esa razón no hay conocimiento de Dios en nosotros, porque cuando nos acercamos lo buscamos solo para pedirle cosas, lo buscamos solo para pedirle que nos ayude en nuestros problemas, pero no lo buscamos con la intención y el deseo de conocerlo y de conocer su voluntad. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Para que el pueblo de Israel nunca lograra caminar en la voluntad de Dios ni llegar a donde Dios los quería llevar, que nunca se interesaron por conocer los caminos de Dios. Querían los milagros de Dios, querían las maravillas de Dios, pero no les interesaba los caminos de Dios. Y así vemos que pasa hoy en nuestra sociedad. La gente quiere ver los milagros de Dios, la gente quiere ver las maravillas de Dios, la gente quiere recibir los beneficios de Dios, pero la gente no quiere los caminos de Dios. No quieren buscar ni quieren andar por los caminos de Dios.
En otras palabras, queremos, Dios dame esto, Dios dame aquello, y cuando lo recibo, bueno, gracias, o a veces agradecemos o a veces no, y luego nos vamos y seguimos viviendo cada uno como nos parece. Eso significa que no queremos buscar los caminos de Dios, porque no queremos vivir como Dios dice que debemos vivir. Queremos las bendiciones del Señor. Y entre Moisés y el pueblo de Israel había una gran diferencia. El pueblo de Israel no quería los caminos del Señor. Por eso no pudieron caminar con el Señor, no llegaron a la tierra prometida. Pero ¿cuál era el deseo de Moisés? No era llegar. El deseo de Moisés era: Señor, muéstrame tu gloria y muéstrame tus caminos. Ese era un deseo muy diferente que el que había en el pueblo, ¿cierto? Moisés deseaba ¿qué? Conocer al Señor, conocer sus caminos, hacer su voluntad. Tanto que en algún momento Dios le dijo a Moisés: los voy a llevar y los voy a poner en la tierra prometida, pero mi presencia no va a ir. ¿Y qué dice Moisés? Señor, si tu presencia no va con nosotros, que no nos saque de aquí. Pero hoy en día es muy diferente. Si nos dijera a nosotros, si el Señor nos dijera: dame una bendición. Bueno, Señor, yo no voy a ir con usted. Bueno, está bien, Señor, deme la bendición, y si usted no quiere ir, tranquilo, lo que a mí me interesa es la bendición. Ese podría ser la actitud de nosotros y del pueblo. Pero ¿cuál es la actitud de alguien que realmente conoce a Dios? Quien realmente conoce a Dios, todo lo demás de ahí para abajo no se compara a la excelencia, a la grandeza, a la majestad del Señor. Y nuestra prioridad será Él. Por eso Moisés no pedía cosas pasajeras, superficiales, materiales, porque había conocido a Dios. ¿Recuerdan cuando una zarza se encuentra con una zarza que ardía y no se consumía, y el Señor se revela a Moisés como el gran yo soy, y Moisés empieza a caminar, a buscar, a conocer a ese Dios, y luego vemos al Señor, a Moisés teniendo un deseo por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este versículo que lo decimos muy a menudo? El Salmo, creo que es Salmo 37, donde nos habla acerca de: deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿A cuánto nos gusta ese versículo? ¿Cierto? Maravilloso. Uno dice: qué bonito, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿será que en realidad Dios quiere concedernos todos los deseos de nuestro corazón? ¿Será que en realidad todos los deseos de nuestro corazón son buenos? Cuando el versículo nos dice que el Señor concederá todas las peticiones de nuestro corazón, hay algo antes de ese versículo. ¿Y qué es? Deleítate en el Señor. Hay una condición, hay algo anterior a eso, y es el deleite que debe haber de nosotros. ¿En quién? En Dios. Nosotros buscamos a Dios, caminamos con Dios, no por una obligación, no por una tradición, no por una costumbre. Nuestro caminar y nuestra vida con Dios debe tratarse en aprender a deleitarnos en Él. Porque quien no aprende a deleitarse con Dios, muy pronto se va a cansar y se va a aburrir. Pero quien aprende a conocer a Dios y a deleitarse en Él, como dice luego David en el Salmo: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, y yo encuentro delicias a tu diestra. David no estaba diciendo ahí: uy, qué aburrido eso de las cosas de Dios, ¿cierto? Qué cansón eso. No, ¿qué decía David? Señor, en tu presencia yo encuentro
plenitud de gozo, y en tu diestra yo encuentro, ¿qué? Delicias. Yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Experimentamos eso en nuestra vida con Dios? ¿Experimentamos eso en nuestro caminar con Dios? Porque si no lo experimentamos, probablemente no estamos realmente caminando con Dios, ni conocemos realmente a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, hay dos cosas extraordinarias. Primero, trata de su santidad, que nos lleva al arrepentimiento. Pero la segunda es que nos produce una paz y un gozo indescriptible en el corazón. Yo recuerdo que la experiencia, cuando por primera vez, después de tiempos de haberme apartado y volví a una iglesia, la experiencia que tocó mi corazón y que cautivó mi corazón para que yo me quedara y deseara seguir nuevamente como buscando a Dios, es que sentí una paz en el corazón que hacía mucho tiempo que no sentía. Es esa paz, es ese gozo que el Señor, la presencia de Dios, trae a nuestras vidas. Entonces necesitamos entender algo. Busquemos a Dios no para pedirle cosas, no para que nos ayude solamente en nuestros problemas. La razón principal por la cual debemos buscar a Dios es para conocerlo y para conocer sus caminos y para conocer cuál es su voluntad para con cada una de nuestras vidas. Mire, hermanos, cuando empecemos a hacer eso, nuestra vida con Dios va a tomar un mayor sentido, un mayor significado. Cuando entendamos eso y cuando empecemos a hacer eso, vamos a empezar a ver el cumplimiento de los propósitos del Señor para con nuestras vidas. ¿Qué dice el Señor? Ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Y volviendo al Salmo que estábamos hablando, donde el Señor promete conceder las peticiones de nuestro corazón, hace referencia a aquel corazón que se deleita en Dios y que por lo tanto ese corazón que se deleita en Dios va a pedir las cosas que son agradables y conforme a la voluntad de Dios. Amén. Quien está con Dios, quien conoce de Dios, va a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces la promesa del Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él la va a dar. Así que ese salmo no está diciendo que Dios va a conceder los deseos, todos los deseos de nuestro corazón, en el sentido de cuando estamos lejos de Dios y entonces que Dios me va a conceder todos los deseos de mi corazón. No, es el sentido de cuando estamos con Dios, nos deleitamos en Él, conocemos su voluntad, conocemos sus caminos y por lo tanto pedimos conforme a su voluntad y a lo que es agradable delante de Él, que Él va a conceder esos deseos. Pero vamos a mirar otra razón por la cual, ahora detengámonos y miremos Jeremías 29:13. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán ¿cómo? De todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué significa buscar al Señor? De todo nuestro corazón. Que no lo buscamos para pedirle cosas, que no lo buscamos solo como el Dios bombero cuando tenemos problemas. Buscarlo de todo corazón es porque nos interesa conocerlo a Él y conocer sus caminos. Y buscarlo de todo corazón significa que voy a dedicar tiempo, que voy a dedicar esfuerzo, que voy a dedicar mi vida para buscarlo, para conocerlo.
¿A cuántos de nosotros quizás nos han dicho o nos han hablado de algún lugar bonito o de algo bonito y usted dice, uy, yo quiero ir y quiero conocer eso, pero muchas veces no es fácil llegar, muchas veces no es fácil ir, pero sin embargo uno ¿qué hace? Uno se esfuerza, ¿cierto? Y uno va y invierte y dedica tiempo porque quiere conocer eso. Conocer a Dios también requiere de nuestro esfuerzo. También requiere de nuestro tiempo, también requiere de nuestra dedicación. Por esa razón, no hay conocimiento de Dios hoy, porque buscamos a Dios solo, muchas veces como el Dios bombero, ¿cierto? Cuando tenemos un incendio, cuando tenemos una dificultad, ¿cierto? O lo buscamos por tradición, venimos acá, como el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces estamos aquí en la iglesia, pero mientras usted está aquí en la iglesia, usted está pensando en las gallinas, usted está pensando en la cama, cómo le quedó desarreglada en la casa, usted está pensando en el marido, cómo la ofendió esta mañana, usted está pensando en el vecino que le debe. Usted, su mente y su corazón están totalmente en otro lado. Estamos aquí de cuerpo, pero la mente y el corazón están en otro lado. Y por eso salimos y no nos mojamos ni nos untamos nada de Dios. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón no están conectados hacia donde deben estar conectados. No están dirigidos hacia donde deben estar dirigidos. Buscar a Dios de todo corazón es enfocar la mente, es enfocar los deseos, es enfocar todo nuestro ser hacia la persona de Él y de las cosas de Él. Cuando eso sucede, vamos a comprender. Mire, yo quisiera ponerles un ejemplo. ¿Usted qué cree que pasaría si hubiera un profesor aquí dándonos una clase magistral y usted estuviera por allá pensando y distraído en otras cosas? ¿Conoceríamos algo acerca de ese tema? Absolutamente nada, ¿cierto? ¿Por qué no hay conocimiento de Dios? Porque muchas veces, o en la mayoría de casos, nos acercamos a Dios, pero no lo hacemos de todo corazón. Oramos y nuestra mente está divagando y pensando una cantidad de cosas por allá raras, ¿cierto? ¿Sí? Leemos la Biblia y también no nos concentramos. Y por esa razón no hay conocimiento de Dios, porque no lo estamos buscando de todo corazón. Pero también no hay conocimiento de Dios porque no lo buscamos donde debemos buscarlo. ¿Sí les ha pasado eso, que a veces uno va a buscar algo donde no debe buscarlo y por eso no lo encuentra? ¿Sí? Y así pasa con Dios también. Muchas personas están queriendo buscar a Dios pero no lo encuentran. ¿Por qué? Porque lo están buscando donde no lo deben buscar. ¿En qué cosas hoy en día las personas buscan a Dios equivocadamente? Siguiendo hombres. Hoy en día muchas personas siguen ciegamente hombres, creyendo que ahí está o que ese es Dios, ¿cierto? Y hay hombres que se levantan como falsos maestros, como falsos cristos, y hay mucha gente que los sigue creyendo que ahí está Dios. Y nosotros necesitamos ser conscientes de algo. Nosotros los hombres y la iglesia y todo lo que vemos aquí son medios, pero no son los fines. El fin es Dios y el fin debe ser Él. Y lo que no nos conduce a darle la gloria a Cristo y lo que no nos lleva a conocer a Cristo, necesitamos desecharlo de nuestras vidas, ¿sí? Y por esa razón no hay conocimiento de Dios, porque muchas personas buscan a Dios en donde no deben buscarlo, en hombres, en agüeros, ¿cierto? En ritos, en una cantidad de creencias y prácticas que nos ofrecen la alternativa o la posibilidad de que podemos conocer o que podemos encontrar a Dios. Así que, ¿cómo entonces podemos conocer a Dios? El Señor Jesús le dice a los discípulos ahí en Juan 14: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo podemos entonces conocer correctamente a Dios? Solo es posible a través de Jesús. Solo es posible a través de Jesús. Porque Él mismo se mostró y se presentó como ¿qué? Como el camino. ¿Para qué? Para poder ir nuevamente al Padre. Luego de hacerlo a través de Jesús, necesitamos buscarlo a través de la oración. No es posible conocer a Dios si yo no paso tiempo con Él, si yo no oro, si yo no dedico tiempo a la oración. Es imposible conocer a alguien con quien yo no me relaciono, con quien yo no comparto tiempo. Pero también necesitamos buscar a Dios a través de la Biblia, a través de la palabra. Lo que mejor expresa y lo que mejor revela quién es Dios es su palabra y solamente su palabra. Así que si queremos conocer a Dios, necesitamos hacerlo ¿cómo? A través del Señor Jesús, a través de la oración y a través de ¿qué? A través de la palabra, porque ella da testimonio de Él, revela quién es Él, nos muestra cómo es Él, cómo piensa, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. La palabra de Dios nos deja verlo. Así que Pablo al final de sus días, Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo dice algo extraordinario. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Un hombre que estaba probablemente en sus últimos tiempos, días de vida, que había vivido muchas cosas, había servido a Dios y había visto cosas extraordinarias de Dios, dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de ¿quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún, mire, Pablo está diciendo, estaba hablando quizás en lo que había sido su vida antes, pero luego Pablo dice algo más. Y ciertamente que aún, dice él, estimo todas las cosas como que, como pérdida por una razón. ¿Cuál era la razón que llevaba a Pablo a esto? Por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mire lo que dice el versículo 10: ¿a fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y luego concluye diciendo lo siguiente en el verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es extraordinario lo que Pablo nos deja ver aquí, porque Pablo está diciendo, mire, yo estimo todas las cosas como nada por algo, por una razón, por el conocimiento de Dios, de Cristo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos querido comprar algo valioso, pero a eso nos ha significado que tengamos que vender otras cosas que de pronto no eran tan valiosas? Pero usted dice, uy, para comprarme eso que me gusta tengo que vender otras cosas, y uno lo hace, ¿cierto? Porque uno quiere algo que es más valioso y entrega y sacrifica otras cosas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: encontré algo de mucho más valor que lo que puede haber o existir aquí en esta tierra. Encontré a Cristo Jesús. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es la evidencia de alguien que verdaderamente ha conocido a Dios? La evidencia es que esa persona ahora valora otras cosas diferentes y busca otras cosas diferentes a las que antes buscaba. Ahora su valor, lo que es más valioso para esa persona, ahora se convierte en Cristo Jesús, lo que es más valioso. Y lo que es prioritario en la vida de esa persona ahora es ¿quién? Jesús, el Señor. Y Pablo nos deja ver aquí algo también, que aunque él había conocido muchas cosas de Dios, había ido hasta el tercer cielo y el Señor le había permitido ver cosas que ni siquiera con palabras se podían hablar. Pablo no dice, no, yo conozco a Dios y conozco las cosas de Dios más que cualquiera de ustedes. No, Pablo no dice eso. Pablo dice que el haber probado y el haber visto la grandeza y la gloria de Dios no lo había llevado a volverse un conformista, a volverse un cómodo. Lo había llevado ¿a qué? A más bien anhelar y desear conocer más y más de eso que él había conocido. Eso sucede en nuestras vidas cuando conocemos realmente a Dios, cuando empezamos a conocer a Dios. No nos lleva a decir, bueno, ya lo conozco, estoy bien, sino que nos lleva a que se despierta un hambre, una sed y un anhelo en nuestro interior por conocer más de eso que se nos está permitiendo ver y conocer. Y se inicia a partir de ese momento lo que Pablo describe aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo creo que eso Dios quiere para nosotros. Pero que no solo olvidemos las cosas malas, porque a veces este versículo solo lo usamos para decir que olvidemos las cosas malas y duras que nos han pasado. No, este versículo también aplica que necesitamos olvidar, como este ejemplo donde decían el cristiano Abba, ¿no? El cristiano que ayunaba, el cristiano que oraba, el cristiano que vigilaba, pero todo en tiempo pasado. Nosotros hoy no podemos vivir de la vida espiritual de nuestro pasado. Hoy necesitamos buscar a Jesús. Hoy necesitamos vivir para el Señor. No podemos descansar en lo que fuimos ayer. No, es que yo ayer serví al Señor, es que yo hace años serví al Señor, amaba al Señor, buscaba al Señor. Bueno, gloria a Dios por eso, qué bueno eso, pero no podemos descansar y vivir o depender de eso. Necesitamos hoy servirle a Dios, necesitamos hoy buscar a Dios, necesitamos hoy amar a Dios también, como lo hacíamos en otro tiempo y en otra época de nuestra vida. Pablo está diciendo esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. El Señor, una búsqueda que no puede detenerse, una búsqueda que no puede parar en nosotros, hasta que un día podamos llegar y podamos contemplar la grandeza del Señor en toda su plenitud. Todo, en conclusión,
Lo que más necesitamos en nuestras vidas es conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Dios. Porque ese conocimiento nos va cambiando y nos va transformando la vida. Y ese conocimiento nos va llevando a poderlo ir reflejando cada día más y más a Él a través de nuestras vidas. No podemos dar lo que no tenemos, ¿cierto? Damos de lo que tenemos. Y por eso necesitamos más de Él, para que más de Él se pueda reflejar a través de nuestras vidas. Les invito a que nos coloquemos de pie y oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude en esto. Padre, gracias hoy, Señor, alabamos tu nombre bendito y santo y grande y bueno que eres, Señor. Tú eres digno, Señor, y toda la creación te reconoce, Señor. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor Dios. Señor, perdónanos cuando nos hemos acostumbrado a las cosas tuyas y hemos dejado de valorarlas y de verlas de la manera correcta en que debemos de mirarlas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, a no conformarnos, Señor, a no tener un corazón conformista acerca de ti, acerca de lo tuyo, Señor. Hoy oramos y hoy te pedimos que a partir de esta palabra, que a partir de este tema, Señor, en cada uno de nosotros nos sea concedido y nos sea dado un deseo y un anhelo por conocerte, Señor. Porque cada día, Señor, nos podamos levantar y podamos desear conocer más y más de ti, Señor. Porque solo en la medida que conozcamos más y más de ti, nuestra vida verdaderamente va a ser cambiada, va a ser transformada y vamos a poder reflejarte a ti, Señor. Padre Santo, te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, bendito Rey. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a tener la actitud de Pablo, Señor, que aunque te había servido, que aunque te había conocido, Señor, de formas tan extraordinarias, nunca eso lo llevó a conformarse, nunca eso lo llevó a acomodarse, nunca eso lo llevó, Señor, a descuidarse, Señor, sino que su anhelo y su deseo cada día, Señor, era conocerte más y más. Y por tal razón todas las demás cosas las estimaba, Señor, en menor valor, porque tenía un propósito más grande, tenía algo mucho mayor. Eras tú, Señor, y era el conocerte más y más a ti. Señor, danos el deseo que había en Moisés, por tu gloria, por tus caminos, Señor. Y quita de nosotros el deseo, Señor, solamente por lo que tú nos puedas dar o por lo que tú puedas hacer, Señor. Y danos el deseo y el anhelo por conocerte, por conocer tus caminos, por conocer tu voluntad para nuestras vidas, por conocer lo que a ti te agrada, Señor. Obra en cada uno de nosotros un cambio y una transformación a través de ese conocimiento tuyo, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, hoy rogamos que limpies nuestros corazones, Señor, pues la promesa o la forma en poder verte es solo a través de un corazón limpio, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que limpies nuestros corazones, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ver qué cosas puedan estar ahí en nuestro corazón, encegueciéndonos y no permitiéndonos verte y conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Quita de nosotros la ceguera espiritual producida por el pecado, Señor, y danos un corazón limpio para que te podamos conocer y para que te podamos ver cada día de nuestras vidas. Padre, gracias por el Espíritu Santo que has enviado para que Él nos muestre y nos revele lo que hay en tu corazón
y nos revele a Jesús. Señor, que tu Espíritu nos ayude y nos guíe de ahora en adelante al conocimiento de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siente